El rito para manifestar arrepentimiento, página 89. En principio, todos los cristianos sienten reverencia hacia la Biblia y la consideran un texto revelado. La Iglesia Católica enseña que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y como tal está libre de error. Muchos protestantes que no están de acuerdo con nosotros sobre el modo en que interpretamos la Escritura suelen estar de acuerdo al menos en los principios básicos. Ayuda, por tanto, que establezcamos las diferencias desde el principio. El primer punto sobre el que diferimos es el lugar que la Escritura ocupa en las estructuras de autoridad. Ciertamente, el protestantismo clásico afirma que solo la Escritura es autoridad para el cristianismo y que el creyente individualmente considerado es capaz, con la ayuda del Espíritu Santo, de interpretar el significado de la Biblia. Los católicos, sin embargo, sostienen que el Nuevo Testamento establece ciertas instituciones, la tradición y la Iglesia, para guiarnos en la interpretación de las Escrituras. Hay un pie de página ahí para que lo vean. Los católicos nos sentimos dentro de una comunidad interpretativa, en comunión y con lazos de dependencia respecto de esa comunidad. Contrastamos nuestra lectura de la Biblia con aquellos santos y doctores que nos precedieron y contrastamos nuestra interpretación de la Escritura con el magisterio de Cristo. En la práctica, los protestantes también operan dentro de una comunidad interpretativa. La mayoría de las veces, cuando hablan del sentido literal de un pasaje concreto, en realidad tal interpretación depende de la tradición heredada por aquella denominación, de manera que lo literal para esa comunidad no lo aceptan otros grupos protestantes. Dentro de las comunidades protestantes también surgen espontáneamente tradiciones que son recibidas como una gracia y ciertamente llegan a convertirse en parte integrante, incluso central de la vida de aquella congregación cristiana. Se suele asumir que aquellas tradiciones y prácticas religiosas son bíblicas, pues surgen dentro de un determinado ambiente de interpretación bíblica, pero no son menos extra bíblicas o simplemente tradicionales que los usos católicos. En cierta ocasión, un amigo mío evangélico criticó la misa católica. La conversación que siguió fue la siguiente: he participado en sus liturgias y me gustaron bastantes cosas, pero eché en falta un detalle, me dijo. ¿Cuál?, interrogué. Que no existía el rito en el que se dice: acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. ¿Y dónde está esto en la Biblia?, le pregunté. Mi amigo se quedó perplejo. ¿Qué? ¿Que dónde está esto en la Biblia?, insistí. Mi amigo reflexionó un poco y comprendió que efectivamente aquello no aparece en la Biblia, aunque él siempre había asumido que sí. Esa costumbre de uso evangélico es un rito, una liturgia, en cierto modo como pudieran ser algunos elementos de la misa católica, y forma parte del amplio conjunto de tradiciones litúrgicas evangélicas, como las admoniciones o las oraciones de penitencia, que no son bíblicas, estrictamente hablando, aunque los católicos también las consideran un bello patrimonio ritual. Pero no podemos hacer más que eso. Por otro lado, en el culto católico ciertamente hay un momento en el que los creyentes aceptan a Jesús dentro de sus corazones como su Señor y su Salvador, cuando el sacerdote eleva la hostia y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la asamblea confiesa con palabras de la Escritura. Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Luego nos aproximamos a recibir a Jesús en nuestros corazones, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el diálogo ecuménico, a veces ayuda a iluminar con tacto y cariño lo que es obvio. Coincidimos con nuestros amigos protestantes en tener una alta consideración de la autoridad de la Biblia. Pero también debemos demostrar que la Biblia no se interpreta a sí misma.
ni se autentifica a sí misma, ni ofrece un sentido inequívoco para cualquier intérprete bien intencionado, siempre de forma inevitable. Genera comunidades interpretativas. Esas comunidades crean sus propias tradiciones, rituales y sus estructuras de autoridad, incluso aunque aseguren que aquella interpretación se sustenta en la sola escritura. Si acertamos ahí, podremos establecer una amplia parcela de territorio común para seguir con el diálogo, y al menos podremos avanzar hacia un acuerdo cualitativo sobre varios puntos clave. Que la escritura es autoritativa, que algunas formas de la tradición y de comunidad interpretativa son inevitables e incluso necesarias, y que el culto tiende de modo natural a constituirse en rito. La cuestión es, entonces, si Dios desea una particular comunidad, una particular tradición y una particular liturgia. Nosotros los católicos creemos que Él lo quiere así y tenemos nuestras razones para pensarlo. Nuestro reto es demostrar a los cristianos de la Biblia que nuestras razones son profundamente bíblicas. Es una hermosura ¿Verdad que? Él era protestante. ¿Y sabe qué? Ella tuvo el privilegio de conocerlo en persona, vivo y directo, en Washington. Aquí hay algo puntual. Para nosotros, la palabra de Dios nos viene de 3 fuentes. Y eso ustedes los jornalistas lo entienden, ¿no se acuerdan esos 3 pilares? Bueno, en este asunto para la palabra de Dios, igual. La palabra de Dios nos viene por la Sagrada Escritura, por la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. O sea, así nos llega a nosotros, los católicos, la palabra de Dios. No solamente por la Sagrada Escritura. Y obviamente, no la libre interpretación. Ahora, de que un texto me puede ministrar y yo quedar muy contenta, muy iluminada en lo personal, perfecto. Pero los textos que se interpretan para la Iglesia universal, eso yo no lo puedo cambiar. Ya lo interpretaron los apóstoles, ya lo interpretaron los santos, ¿no? Padres, ¿no? En eso no tenemos confusión nosotros, ¿no? Sagrada Escritura, vuelvo a repetir, tradición y magisterio. La Santa Biblia nació dentro de la tradición de un pueblo, que fue el pueblo israelita. El Nuevo Testamento dentro de la tradición de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Y es lo hermoso de nuestro Señor, de que Él hace la salvación de su pueblo, de una persona, de una familia, en la propia vida de la persona, en la propia vida de una familia, en la propia vida de la historia de un pueblo, ¿no? Y no es que la Biblia nos llegó, pum, la trajo un angelito y nos la dejó ahí. No. De la experiencia de vida de este pueblo, de la experiencia de vida, pero burbujeante y así tan hermosa como les vino, como dicen, ¿no? Como lenguas de fuego, ese fuego que lo llevaba, nacieron en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, siempre dentro de una tradición. Tía, primero, Sí. o sea, es bueno explicar eso sobre todo a las personas que no entienden, digamos, bien cómo se originó la Biblia, ¿no? La Biblia primero fue tradición oral. Tradición oral. Porque normalmente cuando uno habla con un cristiano no católico, lo que ellos más desacreditan de nosotros es la tradición, ¿no? Ellos primero, no de acuerdo al magisterio, la interpretación de su Biblia. Cuando uno habla con una persona coherente, es la interpretación de la Biblia, de acuerdo, está muy bien, pero las tradiciones, momentito, o sea, tu Biblia, antes de ser Biblia, fue tradición oral. Exacto. Tenés que tenerlo muy en cuenta.
Y me he topado también con gente del otro lado, de católico, ¿no? Que alguna vez, cuando yo hacía mucho énfasis en la Biblia, me decía, ¿y por qué no citas el magisterio o la tradición? Entonces hablemos de la Biblia y el magisterio. ¿Y la tradición dónde está? Otra vez lo mismo. La tradición se volvió Biblia. Exacto. Y la Biblia, interpretada a la luz de ahora, o sea, los problemas actuales, se volvió magisterio. Entonces, si yo te hablo ahorita del magisterio, te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando de la tradición. Exactamente. No me estoy saliendo exacto, de el lo uno que- es complemento del otro. De la tradición y experiencia de un pueblo nace la Biblia, o de la primera comunidad cristiana. Y eso interpretado por el magisterio, que siempre va afinando las tintas, ¿no es cierto? Porque antes no había los problemas de la bioética. Entonces ahí ya el magisterio nos ilumina, ¿no? Muchas veces los evangélicos agarran y dicen, bueno, quizás también algunos católicos, pero por lo menos lo he visto en los evangélicos, eso no es bíblico. Entonces, pucha, uno si quisiera que todo sea bíblico, el internet no es bíblico, el celular Claro. no es bíblico, o sea, Es que lo más no puede uno interesante- medir eso así, digamos, de esa forma. Lo ¿no? más O el interesante- cáncer no es bíblico. En la Biblia dice que el cáncer existe, o el SIDA, digamos, no es. Y es que lo más interesante es que ese pilar protestante en ninguna parte de la Biblia dice que solo lo de la Biblia cuenta, Claro. Sí, que solo la palabra vale. sí, En ninguna tampoco. parte de la Biblia dice eso, ¿no? Tampoco, es verdad. Entonces, eso es lo hermoso, ¿no es cierto? Y como les decía, ¿no? Lo bello de la liturgia. Pongamos en nuestra tradición acá cruceña. ¿Qué tenemos que me dio pena que no se lo pueda mostrar a los chicos la chiquitanía, pues, ¿no? Que es lo más bello que tenemos, ¿no? Y ojalá podamos conseguirle el videito de la misión. Les regalé un montón, ¿no? Pero no había el de la misión, para que conozcan nuestra tradición, por ejemplo, de el rudimento que había de los habitantes en este lugar, porque no habían alcanzado ni siquiera al estadio del sedentarismo, eran recolectores todavía. No. Qué belleza que vienen los jesuitas y hacen semejante trabajo con ellos. Y de ahí tenemos estas 6, 7 iglesias nosotros, que son un testimonio vivo, que hasta la misma UNESCO las tiene como patrimonio universal, porque de esas experiencias misionales de los jesuitas del siglo XVII, es que tenemos estas iglesias y estos pueblos que, a pesar que ellos fueron expulsados, conservaron la música que habían aprendido, conservaron las tradiciones, ¿no es cierto? Y eso es la tradición que hasta el día de hoy se respeta y se sigue alimentando. Y fíjese que esto de la música barroca no viene de ahí. Claro. Estos festivales que hay cada 2 años, ¿no? De esa riqueza, de esa tradición. Yo creo, Sí. creo que justamente la razón por la que el Señor nos da la gracia de que como católicos seamos uno es el tener como otros pilares de apoyo el magisterio y la tradición. Porque si fuéramos una comunidad, o sea, una congregación de solo Biblia, ya igual hace mucho tiempo que nos hubiésemos empezado a dividir como son las sectas evangélicas, porque al final de cuentas ellos discrepan justamente en eso, porque agarré un versículo de la Biblia y el pastor dijo que era esto, no, pero para mí es esto otro, entonces yo creo mi propio grupo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hasta la misma liturgia se hubiesen podido volver controversiales si no existieran, pues justamente la tradición y el magisterio que nos encaminan, que nos dan lineamientos, que nos guían? ¿Por qué? Porque es fácil, digamos, no imagínense 2000 años, en 2000 años de tener misa, de tener predicaciones, de tener peregrinajes, de tener tantas tradiciones que tiene la iglesia, que a uno se le hubiese ocurrido decir, pero eso no está en la Biblia y a mí no me parece, ya, ¡tuc!, se dividen, ¿no? Pero a mí no me gusta que la misa sea así, mejor hagamos la ¡tuc!, se dividen, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado la gracia de tener tanto el magisterio y la tradición para que justamente podamos seguir siendo uno, porque al final realmente una interpretación
solo literal, y solo por la palabra y solamente a través de la Biblia, puede ser pues peligrosa, y es lo que a muchas sectas les sucede. O sea, hablando ya de su realidad de ellos, es que cuántas sectas han vuelto a dividir y a proliferar, y hasta hay gente dentro de los mismos evangélicos, ¿no? Hay corrientes que no son, o sea, hay protestantes de línea, ¿no es cierto?, que son establecidos como religión, ¿no? Los bautistas, los bautistas, los pentecostales, los calvinistas, los anglicanos, pero ellos mismos, por ejemplo, no reconocen a muchos otros, porque ellos mismos los reconocen como secta. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera de un versículo de esto se agarraron, se dividieron, etc. Y hay pastores súper reconocidos y grandísimos que realmente son una secta, que no pertenecen ni siquiera a una congregación bautista o pentecostal o calvinista o nada, porque justamente, o sea, a tal punto llega la división que es dañina. Entonces yo creo que la gracia de los católicos para ser uno es el magisterio de la tradición. O sea, la Biblia obviamente, ¿no? Pero lo que nos mantiene unidos es el magisterio de la tradición. Y se mantuvo así hasta la Reforma, ¿no? 1500 años donde la Iglesia fue una. Hasta que Excepto con el cisma de Oriente, con los ortodoxos. ¿Eso cuándo fue? En el 1054. Los primeros son los Él primeros. fue el primer cisma. ¿Y a raíz de qué fue, lamentable. tía, eso? ¿Ah? ¿A raíz de qué provocó? Disensiones, cuestiones históricas que lamentablemente ya permearon en la cuestión de la fe, ¿no? Y dogma. La capital era Constantinopla de ellos, la otra capital era Roma. Y Virgen María, siempre Virgen. Y está un poquito doctrinalmente, es una tonterita la que nos separa. Por ejemplo, la procedencia del Espíritu Santo. Ellos son verticalistas. Padre, El Hijo, Padre al el que Hijo. le da el Espíritu al Hijo, y el Espíritu el que nos da a nosotros. Para nosotros, tanto el Padre como el Hijo nos lo pueden dar el Espíritu. A ver, Son uno. de ahí se quedaron con solo dos dogmas marianos, ¿no es cierto? Porque antes estaban dentro de la Iglesia Católica, que es la maternidad divina de María y su virginidad perpetua. Pero ya se quedaron sin los otros dos dogmas, como el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción, porque ya estaban divididos, ¿no? Y qué pena, dentro de ellos mismos tampoco tienen, digamos, una cabeza, porque son patriarcados distintos, cada uno autónomo. No hay un único... El de Jerusalén es el griego, distinto. el ruso. Exacto. Ay, no es Rusia, Hay ¿verdad? varios. Exacto, y que no tienen que ver el uno con el otro. Qué bello que en eso nosotros podemos decir como San Pablo, ¿no? Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. ¿Y ellos tienen igual todos los sacramentos, tía? Claro. Los ortodoxos tienen los sacramentos. Y la Eucaristía, digamos, También. es Y es válida más, para nosotros. es válida para congregar ahí, nosotros. ¿no? Por ese fue bello, y creo que esto fue en el año 65, si no estoy mal, cuando Pablo VI, con el patriarca, y creo que se llamaba Tenágora, se abrazaron y se lavaron los pies los unos al otro, y desde entonces ha venido un acercamiento otra vez. Y fíjese que en las grandes celebraciones ellos participan. Sí, cuando para lo de la mansión, Para la mansión siempre siempre viene uno. Exacto, ¿no? Y su rito es bellísimo. No lo conozco, qué pena, me gustaría un día ir, chicos, vamos, y ustedes conocen. Y las La iglesias son muy ortodoxa. similares. Es las como, iglesias es son como muy mirar la similares. iglesia Sí. de hace, Tienen hartas iconas, hace ¿no ves? Los 5 iconos siglos, estos digamos. Sí. Porque ellos se separaron por una cuestión política, pero en realidad mantuvieron la misma línea. Exacto, Solo ¿no? que ellos no han madurado tanto en el Exacto. tiempo. No se han Su modernizado. su magisterio no se ha... Porque no tienen un solo magisterio, Claro. pero en la base son lo mismo, por eso es que es válido. Y esto de que estamos hablando de la unicidad, de la liturgia, hermanos, lo pude vivir antes que ustedes nazcan, en el año 83. Ya yo fui a conocer Egipto, Grecia y obviamente la Tierra Santa, pero no fui en un peregrinaje, ¿no? Entonces fue en un tour por Europa, y de ahí yo quería conocer de todas maneras la Tierra Santa, obviamente. Y fue bello porque nos tocó un guía judío que nos llevó a todas las partes judías.
Y ahí pude entender, nos llevó a la sinagoga, al Muro de los Lamentos, bellísimo, ¿no? La parte y la tradición de los judíos que es tan bella, como dice nuestro santo, el beato Juan Pablo, nuestros hermanos mayores, pude ver eso, ¿no? La hermosura. Y ya llegar ya solito, llegamos a Atenas y llegó un domingo, y qué maravilla, ¿no? Como dice aquí, que en Atenas no tuvo éxito la prédica del gran Pablo, sino que se convirtieron un tal Dionisio y una Dámaris, ¿no ves? La catedral de Atenas, la catedral católica, se llama la de San Dionisio, obviamente. Y ahí es lo que estamos diciendo. Yo no entiendo el griego, pero la pude seguir la misa perfectamente porque tenía mi bibliecita y tenía en mi agendita todas las lecturas. Entonces las podía seguir las lecturas, ¿no? Y obviamente el resto del rito que lo sabemos, ¿no? Que es la segunda parte de la misa. O sea que una misa perfecta para mí en Atenas. ¿Y el calendario litúrgico era el mismísimo? Eso es lo hermoso. No, estaba de frente ya. Era el año 83, ya había venido la liturgia. Y encima el Señor nos regaló de que los niños de Alsacia, que tienen unas voces maravillosas, ¿no? Un coro fantástico, fueron los que después dieron un concierto. O sea que nunca me voy a olvidar ese domingo en Atenas, que pude seguir perfectamente la liturgia de la Santa Misa y encima tuvimos la alegría y el gozo de tener a los niños de Alsacia con un concierto bellísimo. Luego, en Egipto, estábamos en el Valle de los Reyes y la reina mirando toda esa tumba de los faraones. Tocó la misa de domingo y yo busqué, claro, pues tenía que ir a misa, ¿no? Encontramos un conventito franciscano. Ahí averiguamos, me fui a la misa y la misma historia. Tenía mi biblecita, tenía todas mis lecturas y las pude seguir perfectamente. Eso es la belleza de nuestra fe y la unidad de la liturgia. Cuando estuve en Miami viviendo ese tiempo haciendo la maestría, hay una calle importante que se llama Brickell, la iglesia de San Judas Tadeo, con el rito melquita. O sea, es el rito egipcio para atrás, ¿no? Pero católico, ¿ya? Eso es lo hermoso también, que digamos nuestra iglesia respeta la tradición de los melquitas, respeta la tradición de los maronitas, o sea, no les obliga a cambiar a ellos. Y lo que me impactó fue la hermosura. Alguna vez, monseñor, porque es un monseñor el que está a cargo, Gabriel, en EWTN ha salido explicando el rito melquita. Yo digo, ay, pero yo he asistido a sus misas y a sus prédicas de monseñor Gabriel, que tuvo su hermosa conversión. Él es egipcio, representaba creo unas petroleras, algo así, en México, y le tocó el terremoto del 85, ¿no? Y eso le cambió la vida. Era un gran empresario, y al ver esa tragedia, como el Señor, ¿no? Siempre capitaliza. Volvió a Egipto y se hizo un sacerdote católico dentro de su, hablando de tradiciones, dentro de su tradición melquita. Y ahí cuando uno entra a la iglesia, alguna vez van a Miami, ya les digo, está en la Brickell, creo, Brickell y 14 o 15, ahí dice, iglesia de San Judas. Y el rito, la iglesita es oriental, diferente, ¿no? Y él cuando entra, la vestimenta es tan elegante, hermana. Unas capas doradas, unas capas celestes, o sea, un realce se le da, ¿no? Y el gorrito pues es distinto a nuestro sacerdote, pero tiene unidad en la doctrina, y ahí está su gran foto
de él, en ese tiempo era Juan Pablo, todavía no era Benedicto, recibiendo la bendición de Juan Pablo, ¿no? Entonces, hablando es bello el Rita Melquita, ¿no? La diferencia es de forma, no es de fondo. Exacto. La diferencia está en la forma, Y a veces nosotros no en el los fondo. católicos ignoramos, ¿no? Todo eso de rito católico de Oriente, Exacto. ¿no? que son los ortodoxos que no se separaron de los católicos. Yo me quedé hasta los ortodoxos. Claro, No sabía cuando Baja la maronita, porque cuando también los hay... ortodoxos, Esa de- cuando de los San ortodoxos Juan. se separaron de la iglesia, hubo una parte, porque era el Imperio Romano de Oriente, una parte que se quedó católica, pero con otros ritos. ¿Te has fijado si vas al funeral de Juan Pablo II y cuando ponen el féretro, no ves el cajón? Y fueron uno hicieron un rito con un gorro así raro y hablaban otro idioma. Esos eran católicos del rito oriental. Exacto. No nosotros somos del rito occidental. Exacto. Incluso sacerdotes que están casados, católicos, en otro En el rito oriental, sí. Sí, pero los sacerdotes Sí, porque tienen- católicos es porque, sí, pero viven en castidad matrimonial. Ese es un requisito para ser sacerdote. Si se mantienen de diácono, pueden tener la conveniencia, pero si son católicos, es la exigencia, Son países es la exigencia, puede vivir con la esposa y los hijos siempre y cuando exista la castidad matrimonial, ¿no? Y con la aquiescencia de la esposa, ¿no? Entonces, porque no la va a votar a la mujer si se convirtió, ¿no?, al catolicismo, ya tenía esposa, ya tenía hijos, entonces sí, se les permite. En determinados países, ¿no? Sí, sí, se les permite así. Tía, Es lo- bella nuestra iglesia. Lo cerramos, tía, para hacer un Sí. resumen. Ya, bien, en esto ya dijimos, ¿no?, que nosotros, a diferencia de una particular tradición y una particular liturgia, los católicos creemos que el Señor lo quiere así, ya lo hemos ilustrado, ¿no? Mi misa en Atenas, mi misa en Egipto, ¿no? Y estos ritos hermosos que tenemos. Y nuestro reto está en demostrar a nuestros hermanos de la Biblia que nuestras razones son profundamente bíblicas. Ya vimos Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Claudia, le toca a Claudia. ¿Quiere que lo de usted Yo me que tengo que ir. se tiene que ir? Bueno, El mío es un poquito largo. sí, lo dejamos aquí, Ya. ya, pero nos damos tareita